¿Qué tal, team? Bienvenidos a un nuevo video. No paramos, no fallamos. Somos el team que todo el tiempo está liderando con el ejemplo, siempre con acción positiva para que el mundo pueda tener una guía mental, espiritual y física de cómo se puede ir mejorando la calidad de vida de una persona. Hoy vamos a hablar sobre el rediseño de una vida sin temores. ¿Qué es el temor? Es el miedo. El miedo que frena a muchas personas a hacer muchas cosas. El miedo se puede dar en distintas áreas. El miedo a decir la verdad, el miedo a enfrentar una nueva oportunidad de trabajo, el miedo a hacer algo, el miedo a cambiar de forma de pensar. Si se dan cuenta, es algo que pues al final nos han inculcado desde muy pequeños, y de tal forma que ya de forma inconsciente, en cuanto nos enfrentamos a una situación incómoda, viene ese temor a apoderarse de nosotros para que entonces así busquemos la vía más fácil de evadir ese enfrentamiento y poder seguir en la comodidad de nuestras vidas. Pero bien sabemos que la parte de la comodidad es el estancamiento del crecimiento. Una vez que tú estás estancado, significa que has parado de crecer. Prácticamente ya encontraste una zona de confort donde pues tu egoísmo de alguna forma no te permite poner esa energía extra para poder a lo mejor sacrificar un poco de tu tiempo o de tus habilidades o de tu esfuerzo para lograr algo nuevo, ¿no? Les voy a decir cómo yo he enfrentado el temor en diversas situaciones. Primero en la parte laboral. Cuando yo empecé a trabajar, obviamente pues me enfrentaba a diferentes oportunidades muy complejas. Complejas me refiero a que pues los requisitos para poder participar en esos empleos pues eran habilidades y aptitudes que realmente yo en ese momento a lo mejor no tenía, pero que sé que las tenía que desarrollar para poder aplicar a ese puesto de trabajo. Entonces lo que hice pues prácticamente fue postularme, y como sabía que ya yo era un candidato para poder competir por esa vacante, entonces empezaba a desarrollar las habilidades de diferentes formas para que entonces así pues yo enfrentara ese temor que a lo mejor a muchos los frenó para poder participar en esa convocatoria, ¿no? Para un empleo. También a mí, por ejemplo, me daban temor los juegos de feria, como de Six Flags y otras cosas. Entonces, ¿cuál fue mi enfrentamiento? Subirme a los juegos, experimentarlo y ahora sí tener un punto de vista distinto para ver si realmente es algo que me gustaba o no. Pero obviamente el temor jamás me iba a poder permitirme a mí dar una opinión más asertiva sobre lo que es la experiencia de estar en un juego de esos. Entonces, ¿qué hice? Me subí. ¿Se dan cuenta cómo el temor se da en diferentes cosas de la vida? El temor a poder expresarme con total libertad, también porque muchas veces nos detenemos a decir las cosas por el simple hecho de que a lo mejor pues no todos van a estar en sintonía con nosotros, y eso puede ser molesto. Cuando no estás en la misma frecuencia de radio, por ejemplo, pues puede sonar un poco aburrido para otros, un poco más atractivo para otros, o a lo mejor puede molestarle a algunos, o puede ser positivo para otros. Y bueno, al final pues nosotros nos comunicamos por medio de frecuencias, y la frecuencia en la que yo vibro pues siempre va a ser una frecuencia alta. Después de tanto trabajo he logrado dominar una frecuencia alta positiva, y obviamente pues todas las cosas que yo voy a estar expresando, diciendo, pues están orientadas a esta frecuencia. Las personas que estén en una frecuencia más baja, obviamente, pues no van a ver las mismas cosas que yo. ¿Por qué? Porque no están preparados, o a lo mejor porque no son de su agrado, o por cualquier otra cosa. Sin embargo, pues el mensaje que yo estoy tratando de mandar siempre va a ser dar un conocimiento experimental, sabiduría, entre paréntesis,
al mundo, para que puedan a lo mejor entenderse con una persona más en este mundo y poder aplicar algunas de mis palabras a su contexto de vida para que puedan mejorar positivamente. Como yo ya lo dije, yo manejo una frecuencia positiva en mi vida, lo cual pues a cualquier persona le va a permitir reflexionar hacia un nuevo nivel más alto. Bien, entonces pues estábamos hablando del temor. Obviamente para subir de nivel en tu vida tienes que ir enfrentando temores y cada vez se vuelven un poquito más complejos, ¿no? Por ejemplo, cuando llegas y empiezas tu primer trabajo, tienes el miedo a qué es lo que te vas a enfrentar. Pero una vez que ya tienes esa experiencia, entonces aplicas a otro cargo. Y entonces ahora tienes miedo a lo mejor conocer personas nuevas a las cuales tú vas a tener que dar órdenes. Y luego el siguiente nivel, que es ser un jefe, por ejemplo, ahora vas a tener el temor de no saber hacer bien las cosas, a lo mejor, o de no dar el resultado esperado. Siempre va a haber temores, ¿no? Lo importante es aquí experimentarlo para poder, ahora sí, corregir o pulir esa estrategia o esa técnica que nosotros estamos utilizando para enfrentar ese temor y adaptarla de la mejor forma para que nosotros podamos seguir haciendo las cosas de la forma más óptima. Eso hablando del trabajo, como ya lo bien dicho, ¿no? En el gimnasio muchas veces la gente tiene temores que justifican por medio de argumentos coherentes para dejar de hacer las cosas. Por ejemplo, el miedo a decir que voy a ir al gimnasio una semana sabiendo mentalmente, saboteándome mentalmente de que a lo mejor no lo voy a lograr. Y entonces esa mente que trata de sabotearte en realidad está materializando tus acciones. Por ejemplo, cuando yo estoy en un momento positivo de mi vida con una energía muy alta y digo, ¿sabes qué? Este año voy a ir 5 días a la semana al gimnasio y no voy a fallar. Y de repente vas en el 3 y te sientes muy cansado, no estás mentalmente en la mejor forma, en el mejor estado mental, y entonces tu mente empieza a sabotearte, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas empieza a tener miedo de que tú puedas hacer las cosas a pesar de que no te sientas de la forma más adecuada. Sin embargo, tu mente está programada para reservar energías. Y en realidad ir al gimnasio consume una energía. Entonces tu mente va a hacer todo lo posible por reservar esa energía gracias a esos temores existentes mentales que tú mismo te estás creando a lo largo de tu día para seguir haciendo la actividad que tú te propusiste hacer en un principio del año. Y entonces ahí viene otra vez cómo puedes enfrentar estos temores. Pues simplemente poner el trabajo, seguir actuando sin expectativas. Obviamente si tú tienes una expectativa te vas a cansar en algún momento porque las cosas no llegan rápido, las cosas llevan tiempo para poder realizarlas y además pues obviamente necesitan un desarrollo personal constante para que tú puedas acercarte cada vez más a esas metas que tú tienes definidas. Pero mucha gente pues como no ve el resultado tan pronto, entonces ¿qué pasa? Pues mentalmente se sabotea de nuevo y entonces dejan de hacer las cosas. ¿Por qué? Por el temor de decir creo que no lo logré o creo que no lo voy a lograr. Todos esos son miedos al final, porque si tú operaras sin expectativas el miedo se elimina. Es como levantarte y decir gracias Dios por hoy tener un día más de trabajo, por hoy al ir a mi trabajo cumplir mi propósito, seguir cumpliendo mi propósito para tener un mejor cargo, para ser un mejor empleado o desarrollar nuevas habilidades en mi trabajo. No, la gente es tan mentalmente saboteable que lo primero que hacen es levantarse y decir ay, qué flojera, tengo que ir a trabajar, ¿no? Y son esas pequeñas acciones mentales o pensamientos emocionales que al final también vienen de los sentimientos que nos frenan a hacer muchas cosas, a los temores.
el temor a enfrentar un problema que pues sabemos que existe en otra persona, ¿no? A lo mejor hay un malentendido entre una persona X y una persona y desafortunadamente tú tiendes, por temor a perder su amistad, a tratar de estar de acuerdo o a favor de sus argumentos, de sus comentarios, con tal de tú mantener esa relación. Entonces, más bien lo que tienes miedo es a perder esa relación, pero entonces tú mismo te estás autosaboteando de nuevo para tú autosatisfacerte o autoconvencerte de que pues al final necesitas esa amistad en tu vida. Pero desde ese punto en que tú estás tratando de quedar bien con esa persona con tal de mantener su amistad, pues eso ya está mal, ¿no? En realidad es algo que tienes que trabajar mentalmente y analizar si esa persona debe de estar realmente dentro de tu contexto o es una persona pegada a tus lineamientos. Desde el simple hecho de no aceptar una verdad, entonces pues desde ahí ya tú te tienes que dar cuenta si esa persona debe de o no estar en tu vida, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, una persona de ese tipo que defiende una postura negativa o que no es correcta, yo simplemente aplico una ley que se llama el silencio vence a la ignorancia, y en ese entonces yo ya estando lejos de ese contexto actual, entonces pues me libero de esas personas negativas, ¿no? Sin decir nada, porque al final entre menos situaciones incómodas mejor. La incomodidad en realidad te mantiene intranquilo. La intranquilidad y la incomodidad no te dejan estar presente. Tú necesitas estar presente para ser tu mejor versión. Hoy es miércoles de video, no tenía un video preparado, entonces simplemente pongo mi celular, pongo mi cámara, escojo un tema aleatorio para poder hablar y compartirlo con ustedes y empieza a surgir el diálogo. Eso es autenticidad, eso es la realidad. No estoy tratando de leer un guión perfecto para tratar de convencerte de que mi video es contenido de calidad, simplemente es la realidad. Aquí no hay falsos escritos, no hay falsas perspectivas, es simplemente mi vida, mis ideas expresadas y ya está, no hay más. Entonces, para poder hacer esto que yo estoy haciendo en este momento, a lo que iba, tengo que estar presente, obviamente, tengo que estar concentrado en el mensaje que estoy compartiendo, tengo que estar organizando y estructurando mi mensaje para que todo sea secuencial. Empezamos a hablar de los temores y después nos fuimos haciendo un poquito más objetivos a la parte de la incomodidad que no te deja vivir el presente, y la incomodidad al final de cuentas es un temor. Cuando tú sientes temores, por ejemplo cuando estás en un público, estás frente a una cámara, de cualquier forma puedes llegar a sentir temores. Entonces esos temores se pueden observar de distintas maneras, como en la incomodidad, en la inseguridad, en los nervios, en la sugestión de uno mismo, etcétera, del mensaje que uno está compartiendo. Y todo eso pues al final no te deja expresarte con naturaleza y fluidez un mensaje en un video, ¿no? Y ustedes se pueden dar cuenta que todos mis videos pues al final tienen esta estructura. Realmente pues nada más coloco el teléfono y empiezo a hablar, a comunicar, a expresar, para que vean que no existe ningún pensamiento, sentimiento o alguna otra cosa de esas interviniendo en el mensaje que yo estoy comunicando. Bien, entonces ese es uno de los temores también que pueden surgir a la hora de tener alguna inseguridad para hablar con alguien, o para expresarte en público, o para socializar, para cualquier cosa. Y eso lo tienes que eliminar, porque obviamente si quieres subir de nivel personalmente, pues tienes que eliminar miedos. El miedo al que dirán, el miedo a que te juzguen, el miedo a la perspectiva de los demás, a la opinión de los demás. Lo mismo, la misma palabra lo dice, es una opinión, más no la realidad.
Cada quien tiene una realidad distinta. Tu realidad no es mi realidad. Yo puedo decir que está bien tomar agua y otra persona puede decir que está mal tomar agua. Una persona dirá que está bien tomar refresco y otra persona dirá que está bien no tomar refresco. La realidad no existe. La realidad es el mundo tal cual como lo ves, por su naturaleza, sin dejar que tus experiencias y tus ideales intervengan en, en la interpretación de los objetos. Precisamente hablaba en mis historias de Instagram sobre los objetos y las señales que pueden ser, al final de cuentas, inicio para una acción habitual por medio de una señal. Por ejemplo, yo tengo mi agua en la mano. Tener un agua en la mano para muchos puede significar, a lo mejor, utilizar la botella para calmar el estrés, o simplemente la tengo en mi mano de forma inconsciente y pues ahí está, ¿no? Depende para cada persona la perspectiva que tenga. Es a lo que me refiero. Los objetos son interpretaciones del mundo de acuerdo a nuestras experiencias pasadas que hemos tenido y a nuestros usos que le damos a ese objeto. Por ejemplo, yo, ¿qué podría hacer? Tengo un teléfono aquí. Ok. Yo puedo poner el teléfono en mi escritorio. Esa es la señal, está en el escritorio. Entonces, la señal para ver redes sociales siempre va a existir, siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque el teléfono normalmente lo utilizo para ver redes sociales. Y a lo mejor, si ver redes sociales para crear contenido es bueno, para consumir tiempo de tu vida es malo. Si yo tengo el mal hábito de abrir redes sociales para consumir mi tiempo de mi vida y realmente satisfacer mi tiempo de ocio, entonces lo primero que tengo que hacer es este teléfono quitarlo, realmente ponerlo en algún lugar donde no lo tenga a la vista, porque sé que como la señal está ahí activa, cada 5 minutos o cada vez que me aburra o me canse de hacer alguna actividad, voy a recurrir a esa señal que está aquí presente para poder desaburrirme y perder tiempo, ¿no? Satisfacer mi tiempo de ocio y el consumo de energía, porque el consumo de energía al final es un sacrificio, ¿no? Y los sacrificios son incómodos. Y el trabajo requiere sacrificio. El estudio requiere sacrificio. Cuando no queremos sacrificar, ¿qué hacemos? Agarramos la señal del mal hábito, que es el teléfono, y nos ponemos a las redes sociales. En cambio, cuando tú ya tienes un mejor autocontrol, autodominio, puedes tener la señal aquí, presente, ya no va a haber malos hábitos, simplemente vas a utilizar tu celular para revisar correos, para a lo mejor crear contenido en redes sociales de valor, no crear contenido basura. Y entonces cuando tengas un espacio libre, puedes tomar ese dispositivo para ahora sí poner en acción los hábitos sanos que tú tienes, como lo es, a lo mejor crear una historia, ¿no? De valor, o a lo mejor buscar algunos conceptos en internet, o a lo mejor leer un libro electrónico. Esa es la señal que ahora representa este teléfono en mi vida, una vez que ya subiste de nivel. Mientras no subas, entonces esa señal tienes que eliminarla, tienes que purgarla, tienes que hacer una limpieza de contexto. A eso se llama rediseño de vida, sin temores, porque los temores te frenan. El temor siempre va a existir. El temor a querer empezar a trabajar. Prefiero hacer otras cosas más sencillas que empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque tengo miedo a desgastar mi energía. Simplemente no lo digo, pero sí lo disfrazo mentalmente. Lo disfrazo con decir que flojera. Porque sé que el hacer el trabajo requiere un esfuerzo y es un miedo. El no querer esforzarse es tener miedo. Todos son miedos.
Tienes que eliminar los miedos de tu vida. Entonces, hay que rediseñar la vida, team. ¿Cómo lo pueden hacer? Fácilmente. Limpien su contexto, sus espacios de trabajo, sus casas, sus habitaciones, sus amistades, sus actividades, sus relaciones, sus pensamientos, su limpieza, o sea, prácticamente todo. Hay que rediseñar una vida para que existan los menos temores posibles en tu vida, para que tú puedas estar presente y actuar de la mejor forma, team. Recuerden que todos son señales, todo nos trae recuerdos a algo y son el inicio, ¿cómo le dicen? El indicio para que nosotros podamos empezar a actuar de una forma, ¿ok? Entonces elimina las malas señales que sabes te están haciendo perder tiempo y mantén solamente las herramientas de trabajo que necesitas para poder alcanzar tu propósito. Let's go. Somos el team que no para, que no falla. Team ganadores. Let's go.